Días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el taller de estructuras Fares Losada Langer en nivel 2 y ahora vamos a proceder al desarrollo de la explicación del cálculo de columnas de hormigón armado. El cálculo de una columna de hormigón armado debe comenzar con la premisa de que la columna de hormigón armado trabaja a compresión pura. Vamos a tener una serie de datos para la resolución del trabajo práctico, como por ejemplo el esfuerzo axil, la altura de pandeo, que es la altura entre cada uno de los pisos que componen nuestra obra, la tensión de cálculo del hormigón, que ya lo tenemos visto en otros trabajos prácticos, 140 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión de cálculo de acero, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, y un coeficiente de seguridad a compresión de 2,5. También vamos a tener los valores de cuantía mínima y cuantía máxima. Pero en particular, nosotros como primer paso debemos saber cómo calcular el esfuerzo axil. Para el cálculo de la columna tenemos asignada una para cada grupo y en cada una de ellas va a haber una superficie en kilogramos por metro cuadrado. En este caso tenemos la columna asignado en naranja y la superficie tributaria de cada una de las losas en kilogramos por metro cuadrado. Una vez que tenemos el esfuerzo axil, debemos seguir con los siguientes pasos y uno de los primeros pasos, el primer paso, es el predimensionado de la sección, es decir, cuánto va a medir nuestra columna de base y de altura de sección. Entonces lo que debemos considerar es a la columna como de hormigón simple con una resistencia máxima ficticia de 1,30 por la tensión del acero, a efectos de tener en cuenta la parte de carga que en la realidad absorbe el acero. Entonces, nosotros a partir de esto vamos a calcular lo que sería el área de nuestra columna. En este caso está representada como B'H. Entonces, para nosotros calcular la dimensión de nuestra columna, la sección de nuestra columna en planta, vamos a tener n' por el coeficiente que es 2,5 dividido la tensión máxima por el esfuerzo axil por 2,5 dividido 1,30 por 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos 35.000 kilogramos serían las 35 toneladas del esfuerzo axil, que sería la carga que recibe la columna de manera puntual expresada en kilogramos. Entonces, con este procedimiento vamos a obtener cuánto mide la sección de nuestra columna. En este caso nos da un resultado de 481 centímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos sacar
cuánto mide nuestra columna, podríamos hacer la raíz de 481 centímetros cuadrados. Eso nos daría un valor de lado por lado. Pero también nosotros podemos decir que nuestra columna va a medir 20 por 25 centímetros de base, lo cual equivale a 500 centímetros cuadrados, que es un poco mayor que los 481 centímetros cuadrados que nos dio según cálculo. En relación a esto, debemos recordar que la sección mínima según reglamento es de 20 por 20, es decir, 400 centímetros cuadrados. Es decir, que si este valor B'H nos da menor a 400 centímetros cuadrados, debemos adoptar la sección mínima, que son 20 por 20 centímetros. El siguiente paso que nosotros tenemos que calcular es un esfuerzo al que está sometida la columna, que es el coeficiente de pandeo. Es decir, que la columna, al estar comprimida, va a estar sometida a esfuerzos de pandeo. El coeficiente de pandeo es W. Y este coeficiente W se calcula en función de la esbeltez de la pieza. La esbeltez tiene que ver con la altura de la pieza. En este caso, vamos a tener que para calcular W, vamos a tener que lambda va a ser igual a la altura de pandeo dividido la base mínima, o sea, el lado más corto de la sección de la columna. La altura de pandeo no es más que la altura de nuestra columna, que son 4 metros entre piso y piso, dividido 0,20, que es el lado menor de la sección de nuestra columna. Esto nos da un valor de 20, es decir, que lambda va a medir 20. Y con este valor 20 vamos a entrar a la tabla que se encuentra a la derecha y vamos a obtener un W de 1,08. Como estamos hablando de un elemento de hormigón armado, vamos a pasar al paso 3. Nosotros debemos calcular la columna no teniendo el esfuerzo axil, sino con la carga última de rotura. Por lo tanto, debemos nosotros calcular esa carga última de rotura. Esa carga última de rotura va a ser igual a N, que son 35 toneladas, que es el dato que nosotros tenemos. A eso hay que sumarle el peso propio, que va a ser la base de la sección de la columna por 25, que es la base de la columna, por la altura de la columna, por 2,4 toneladas por metro cúbico, que es el peso específico de la columna. Eso nos da un valor de 0,48 toneladas. Esto sería el peso propio de la columna. Es decir, que nosotros, si sumamos el esfuerzo axil más el peso propio de la columna, nos va a dar 35,48 toneladas. Ahora, nosotros debemos agregar a esto el coeficiente de pandeo. Entonces, lo que nosotros calculamos recién, que es
la carga de servicio, que son 35,48 toneladas. Lo vamos a utilizar para calcular la carga última de rotura, en la cual se involucra el coeficiente de pandeo y el coeficiente de seguridad, que es 2,5. Por lo tanto, nuestra carga última de rotura, que va a ser la que vamos a utilizar para calcular la armadura de nuestra columna, va a ser igual a 35,48 por 2,5, que es un coeficiente de mayoración, por W, que es el coeficiente de pandeo. Y esto nos va a dar una carga de 95,80 toneladas, muy diferente a 35,48 toneladas, que es lo que nos había dado la carga de servicio. Así que bueno, en ese sentido vamos a continuar con el cálculo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos calculada la sección de nuestra columna, ya tenemos calculada la carga última de rotura, que es la carga bajo la cual está sometida la columna. Y en este punto vamos a partir de la base de esta fórmula de NU igual a B'H por la tensión del acero por la tensión del hormigón. Entonces, vamos a tener que en la columna parte de la carga la absorbe el hormigón y parte de la carga la absorbe el acero. En relación a esto, si nosotros despejamos la fórmula anterior, vamos a obtener el valor de la armadura. A'. A' va a ser igual a N'U menos B'H por la tensión del hormigón dividido la tensión del acero. Esto es, la armadura es igual a la carga crítica de pandeo, que es 95.800, menos B'K, que son los 500 centímetros cuadrados, es decir, la sección de nuestra columna, por 140 kilogramos por centímetro cuadrado, dividido 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 6,14 centímetros cuadrados. Lo que debemos hacer con estos 6,14 centímetros cuadrados, que es la cantidad total de hierros que necesita nuestra columna, vamos a entrar a la tabla de hierros, en la cual se encuentran en la parte superior la cantidad de hierros que necesito y del lado izquierdo la armadura que yo voy a utilizar, y voy a adoptar 6 hierros Fidel 12 que en la tabla equivalen a 6,78 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tener una columna de 20 por 25 con 6 hierros Fidel 12. Siempre por razones constructivas es conveniente adoptar un número par de hierros. Otra de las cosas que nosotros debemos verificar, que es el siguiente paso, es si la cantidad de hierro es proporcional a la cantidad de hormigón. Esto tiene que ver con el concepto de la cuantía mínima y la cuantía máxima. La cuantía máxima es la relación
que hay entre el acero y el hormigón. La cuantía máxima es que por cada 3 centímetros cuadrados de hormigón voy a tener 100 centímetros cuadrados de acero. Y la cuantía mínima es por cada 0,8 centímetros cuadrados de hormigón voy a tener 100 centímetros cuadrados de acero. Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos la cantidad de hierro para nuestra columna, debe esa proporción de hierros estar entre la cuantía mínima, que es 0,8, y la cuantía máxima, que es 3. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es la cuantía de nuestra columna? Bueno, calcular la cuantía real. Esto es, dividir la cantidad de hierro que me dio la columna, que es 6,78, dividido su sección, es decir, la relación entre el acero y el hormigón. Esto me da un resultado de 0,0135, es decir, el 1,35%. Por lo tanto, este 1,35% se encuentra dentro de los parámetros entre 0,8 y 3 de cuantía mínima y cuantía máxima. Por lo tanto, en esta columna la relación entre acero y hormigón es adecuada y correcta. Si la cuantía real supera la máxima, debe redimensionarse la sección. Y si está por debajo de la mínima y no se desea por razones arquitectónicas o no se puede, por razones reglamentarias, redimensionar la sección, debe colocarse la armadura necesaria para cumplir con la cuantía mínima reglamentaria. Cabe destacar en este punto que la cuantía mínima necesaria para una columna es partiendo del dato que una columna de sección como mínimo debe medir 20 por 20. La armadura tiene que tener un valor de hierros mínimo Fi del 12, 4 hierros Fi del 12. Y los estribos Fi del 6 aproximadamente cada 20 centímetros. Entonces nosotros ya tenemos armado y calculado las armaduras longitudinales. Pero nosotros necesitamos calcular los estribos porque es un elemento necesario para la columna, porque los estribos lo que evitan es el pandeo localizado en la armadura longitudinal. Entonces nosotros para calcular los estribos debemos tener en cuenta varios parámetros. Las separaciones máximas reglamentarias tienen que ser menor o igual a la base mínima. Otra condición es que tiene que ser menor o igual a 40 centímetros. No podemos tener estribos con una separación mayor a 40 centímetros. Y C es el punto que vamos a desarrollar a continuación, que es la manera en que nosotros vamos a calcular la separación de los estribos. ¿Cómo calculamos la separación de los estribos para un B mínimo de 20 centímetros? Es 12 veces
el diámetro del hierro que nosotros utilizamos. 12 veces por 1,2 centímetros. ¿Esto qué significa? 12 veces por phi del 12, pero phi del 12 está en milímetros y nosotros la separación entre los estribos la vamos a utilizar en centímetros. Entonces, nosotros vamos a calcular la separación de los estribos multiplicando 12 por 1,2 centímetros igual a 15 centímetros. Recordar que 1,2 centímetros es igual a 12 milímetros, que es el hierro que nosotros adoptamos para nuestra columna. Es decir, que para nuestra columna, como 12 por 1,2 centímetros nos dio 15, se va a adoptar una separación de estribos cada 15 centímetros. Y acá tenemos el dibujo de nuestra columna resultante, en la cual tenemos los 6 hierros phi del 12, los estribos cada 15, y por una cuestión constructiva y de mejor funcionamiento, se coloca, en el caso de tener una columna alargada, como en este caso con 6 hierros, un hierro denominado horquilla, y este en general se coloca cada 30 centímetros, es decir, alternando un estribo para su colocación. Nos vemos la próxima. Cuídense. Nos quedamos en casa. Muchísimas gracias.